algo así. Pero ahí mencionaste dos cosas importantísimas. Ujú, Fíjate cómo estudiar todos estos textos, ujú. saber un poco más sobre la película, uno desentrañando esas historias, Sí, encuentra cosas que dice Antonioni, según ese texto sí, de de Barbero. Barbero, dice que lo que le interesó a Antonioni fue la historia del El fotógrafo, fotógrafo. claro, En muchas otras versiones y en muchos otros autores, Antonioni le interesaron otras cosas. claro, hay diferentes cambios. Hay cualquier cantidad de cosas que Antonioni recupera del cuento. Si bien es cierto, es la historia de ese fotógrafo, y es más, para muchos de sus biógrafos y inclusive en entrevistas que él mismo da, Antonioni adoró al fotógrafo Ujú. con el que trabajó. ¿Cómo es que se llama? Que Eso fue no sé. famoso. El fotógrafo, el El protagonista. protagonista. Sí, Bueno, mientras recuperamos el nombre, sí, David el Hemmings. Hemings se identifica, es decir, ese no solo el actor, sino el papel que juega, Ujú. eh, lo adora. Porque ¿cómo vemos nosotros a ese protagonista? Sí, Es un personaje que deambula por las calles, es un personaje que no sabemos dónde está, si aquí o allá, ujú, si aquí o allá va y viene por una ciudad que no le da ningún sentido, ujú. ¿sí? Su vida, y esto tiene mucho que ver con también todo el planteamiento que se hace desde la misma cámara, y es sube, baja, pasa, circula, abre, y eso lo manejan a nivel de planos. Ujú. Eso tú lo sabes Que más que yo, que eso me es hace pensar que es muy similar a todo ese trabajo del desierto rojo, de la noche, el eclipse. que está es a nivel de imágenes y Correcto, correcto. Que aquí es más de utiliza el pretexto imágenes. para hacerlo. Ahí es perfecto porque son planos que tú dices, pero ¿y aquí qué pasó? Sí, que los Pero acompaña la música para darle, donde empieza a entrar, y ahí es donde viene toda la propuesta de Antonioni de imagen y sí. sonido. Mira, Que aquí encontré en el texto de ver una cosa interesante. Antonioni, en Blow Up, el personaje que estamos hablando es un fotógrafo que cree ver la realidad tal como es, que quiere capturarla. Él se precisa de percibir las cosas en su aspecto real. Ojo, cree que la felicidad todo ser, desea sobre todo ser feliz y encuentra una cosa, nada menos que la realidad que lo lleva a dudar de lo que él cree. Entonces ahí aparecería una pregunta que le hago tanto a ti como al público. ¿Él cree con lo que capta con la cámara o con lo que ve sin tener la cámara? pues es que ahí es donde está toda la Sí, discusión que hacen con, con la con el cámara y tema, con lo real, que se sí, la hace también el mismo personaje, personaje del cuento. pero Porque por claro, eso la discusión aparece y sigue vigente y nos llega hoy en día. El tener este aparatico, el tener este foco, claro, el tomar, ¿qué hace? Que yo tenga la realidad. claro, ¿Es pero objetiva o date, es subjetiva? ¿El pero da- objeto es el sujeto pero date cuenta, o la hasta foto? dónde Antononi piensa una cosa y y su guionista piensa otra porque le da el carácter de fotógrafo de modas. Si no, pues Ahí la ahí realidad es sí. el momento de la moda, no de lo que él está pensando, si está bonita o está fea. O sea, es una realidad totalmente fofa. Pero al buscar ahí una reconciliación con lo que es el momento, porque es que estamos en los años 60. Ujú, sí, mediados de los 60, 66. Entonces, ¿qué estaba pasando en ese Claro, pero entonces? ¿sabes ¿Cuál qué? era el lugar de la moda
en ese Londres de ese Claro, entonces y qué era la pasaba. moda de los hippies, de Piccadilly Circus, del rock. Era Claro, otra cosa. que, Claro, que me, que hablaremos me, que no nos importa ni nos claro, pero me interesa, atrevería a pero decir que es lo que él recoge y lo plantea nuevamente con la MGM, la de Metro Goldwyn Mayer inglesa, para hacer Zabriskie Point sobre todo ese mundo hippie diferente del norteamericano, perdón, del inglés al norteamericano. bueno, sí, puede ser, pero volvamos al tema principal, digamos al existencial, Sí, que es finalmente la búsqueda que tiene en cierta medida Antonioni y que se plantea desde el cuento mismo y desde la literatura, digamos. ujú, Y es sujeto ujú, y la realidad, que era lo que los traía, digamos que en ese momento, pues bastante preocupados. sí, correcto. ¿Qué pasa? Y eso se ve claramente en la película y cómo resuelven las situaciones. Cuando él cree ver en el parque, al ampliar la foto, y cree ver que hay un cadáver, va nuevamente al parque, Sí, va sin la cámara correcto. y no encuentra el cadáver. Ujú. Luego no tiene la prueba. Él sin cámara, en No, tanto que fotógrafo, no puede tener forma de probar. claro, Cuando vuelve con la cámara, con la que podría probar que existía el cadáver, ya no está el cadáver. ya, ¿Sí? Entonces, él ya no podría ser objetivo, vuelve a la subjetividad. Hay un juego entre la objetividad y la sí, subjetividad bastante desde, interesante. sí, y lo plantea el mismo Cortázar Ya. en el cuento. Por eso digo que cuando uno lee el cuento y empieza a ver la película, Ujú, empieza a ver que esa misma situación la encuentran los dos. ujú, Y me había gustado mucho lo que estabas leyendo anteriormente también, porque hay un planteamiento sobre lo que es la intertextualidad, ya, ujú. que creo que eso también lo hay que Aclararlo. llamar la Atención. atención muchísimo, Ujú, porque definitivamente está hecho Cortázar, lo que caracteriza su literatura es que está hecha de muchos textos. ya, Y por eso es que nos lleva de aquí, allá y de allá acá, claro. porque toma textos de todas partes. Eso me lleva a pensar, cuando estábamos hablando de todas las películas que hacen sobre Cortázar, que de alguna manera tienen una referencia presente o imperfecta, y me permito leerlas. Manuel Antín, el argentino, por ejemplo, retomó cartas de mamá en la cifra en Parques del 62. Luego hace Circe en el 64 sobre un cuento homónimo e Intimidad en los Parques en el 65, basado en el lío de las Cicladas y Continuidad en los Parques, que se puede decir que es el director de cine más comprometido, llamémoslo, con Cortázar en el sentido de que entiende su fisonomía, de su manera de ser. Y aquí hay un interesante para los oyentes. Osías Wilinski firmó El Perseguidor 1965 y hace una acotación interesante. El Perseguidor comparte el núcleo argumental con Bird, la película de Clint Eastwood. Imagínate, indirectamente trazó una línea sobre Cortázar. Sí, El director francés Claude Chabrol dirigió Monsieur Bebé en el 74, un telefilm basado en los buenos servicios, producida por la Oficina de Radiodifusión Televisión Francesa, ORTF, en el marco de un ciclo denominado Historias Insólitas. Blow Up de Antonioni, que es en el 66. Antonioni es una película más importante a partir del cuento de las Badas del Diablo. Se puede decir que fue el que le dio como autonomía a Cortázar para
conocerlo en el cine. Que él no quiso, que no quisieron reconocerlo ni el uno ni el El otro en otro. su momento, pero que después va a haber una reconciliación a esa tragedia que tú Ujú. anunciaste. En el 2008, el artista visual israelí Keren Sitter realizó el cortometraje Le Resistance, las babas del diablo, Está nuevamente basado en las babas del exhibido en diablo. el Festival de Cine de Rotterdam al año siguiente, o sea, 2009, que es un trabajo de ensayo. Autopista Sur, que utiliza 7 minutos, es uno de los relatos más conocidos del autor, que fue llevado al cine en una partida doble por Gianluca Weekend, una película del 67, y por Luigi Comicini en el 78 como El Gran Atasco. Y Diego Sabanés, que tiene una película lindísima sobre las torturas, Mentiras Piadosas 2009, versión libre de la salud de los enfermos, cuento perteneciente al libro Todos los fuegos, el fuego. Impresionante toda esa playa de Cortázar y toda esa serie de directores donde no se sabe quién triunfa, si el cine o la literatura. Pues resulta que en Las babas del diablo, como está planteado el cine, la literatura y la escritura, Ujú. al final del cuento Sí, resulta que sale ganando la escritura, porque él mismo lo dice después de haber hablado sobre el cine y la escritura. Él dice que lo único, que ya la fotografía no puede dar cuenta del suceso, ya el cine no puede tampoco, y lo único que puede ser es narrado el hecho. O sea que él deja claro que lo único que puede existir es la narración. increíble. Y se nos, después de todo esto que ha pasado y de muchas cosas que habría que decir sobre Cortázar, la literatura, Antonioni, todo, hay un lindo texto. Ah, que lo Hay, tienes, que es hay un lindo lindísimo. texto. De, No de, sé, me de gustaría Cortázar. compartirlo. Sí, ¿Lo por quieres favor. leer o lo Sí, leo? no, léelo. Resulta que hay un texto de Cortázar, porque Cortázar, además pues de ser escritor, crítico, traductor, que es mucho lo que hace también de su vida, fotógrafo, aunque no lo diga, em, y aunque haya dicho que no se reconocía en las películas que se hicieron a partir de sus obras, tiene un lindo texto que aparece en una obra que se llama Ventanas a lo insólito, que es de 1978, o sea, muy posterior a toda esta época que estamos hablando. Ok. Y dice, desde que, desde que empecé a tomar fotos, en mi lejana juventud de Pampas argentinas, el sentimiento de lo fantástico me esperó en ese momento maravilloso en que el papel sensible flotando en la cubeta repite en pequeño el misterio de toda creación, de todo nacimiento. Los negativos pueden ser leídos por los profesionales, pero solo la imagen positiva contiene la respuesta a esas preguntas que son las fotos cuando el que las toma interroga a su manera la realidad exterior. No estaba en mí el don de atrapar lo insólito con una cámara, pues aparte de algunas sorpresas menores, mis fotos fueron siempre la réplica amable a lo que había buscado en el momento de tomarlas. Por eso, y por estar condenado a la escritura, me desquité en ella de la decepción de mis fotos y un día escribí Las babas del diablo sin sospechar que lo insólito me esperaba más allá del relato para devolverme a la dimensión de la fotografía el año en que Michelangelo Antonioni convirtió mis palabras en las imágenes de Blow Up. También aquí lo insólito lanzó su lento boomerang. Mi esperanza y mi nostalgia de fotógrafo sin dominio
sobre las fuerzas extrañas que suelen manifestarse en las instantáneas, despertó en un cineasta el deseo de mostrar cómo una foto en la que se desliza lo inesperado puede incidir sobre el destino de quien la toma sin sospechar lo que allí se agazapa. En este caso, lo excepcional no repercutió en la realidad exterior, incapaz de captarlo a través de la fotografía. Me fue dada la admirable recompensa de que a alguien como Antonioni convirtiera mi escritura en imágenes y que el boomerang volviera a mis manos después de un lento e imprevisible vuelo de 20 años. Maravilloso. Cortázar. Bueno, realmente es como leer un testamento y me lleva a una película cuando el señor Antonioni ya finalizando este blow up, tienes otro blow up en la vida que tiene como una especie de derrame cerebral y termina siendo una película con Wim Wenders que se llama Más allá de las nubes. Ah, Y voy sí. a leer ya para cerrar y darte la palabra lo que opinaba Wim Wenders de Más allá de las nubes, hablando de la situación de Antonioni, después de todo esto que ha hecho, dice, solo una mente acostumbrada a pensar de forma cinematográfica puede expresarse con un lenguaje esencial, nítido, exacto, poético, fotográfico y, a falta de palabra más adecuada, visual. A veces de una sola línea surgen películas enteras, no solo las imágenes, sino también los sentimientos y las emociones que las habrían acompañado si hubieran sido llevadas al cine, permitiéndonos escudriñar en el laboratorio de ideas e imágenes de un maestro, Wim Wenders. Y le contesta, y le contesta Antonioni con este poema. ¿Quién es el tercero? Siempre que acabo una película solo con mucho esfuerzo me pongo a pensar en otra, pero es lo único que me queda por hacer y qué sé hacer. A veces me detengo en un verso que he leído, la poesía me resulta muy estimulante. ¿Quién es el tercero que camina siempre a nuestro lado? Cuando un verso se convierte en sentimiento, no es fácil incorporarlo a una película. Este de Eliot me ha tentado muchas veces, no me deja en paz ese tercero que camina siempre en nuestro lado. Michelangelo Antonioni, se puede decir que es casi como un testamento a una vida y a una cinematografía. Qué maravilla. No, realmente la invitación es a seguir viendo a Antonioni y Sí, seguir leyendo a Cortázar, sí. descubrirlos si no se han descubierto Ujú. y no sé, hasta la próxima. Y si ustedes no nos pueden descubrir, hagan un blow up con todo lo que hemos hablado y piensen que no somos antonionos, sino simplemente una conversación fotográfica sobre un pensamiento y un sentido que es la emoción de la película, que gracias a esto nos hemos revelado ante ustedes. Clemencia, muchas gracias. Gracias, Augusto. Buena tarde a todos.